Muy buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad tendremos una tele-IEC internacional. Se agradece la presencia y la aceptación del doctor Eduardo Lora Velázquez para esta ponencia y se agradece los trabajos de coordinación y el apoyo del equipo de InfoSalud del Ministerio de Salud. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud del Perú. Y los invitamos a participar de la tele-IEC programada para el día de hoy, sábado 5 de marzo. ¿Qué sabemos sobre la fertilidad? A cargo del médico cirujano Eduardo Lora Velázquez, ginecobstetra, que viene elaborando en Sucre por la red Abancay, Dirección Regional de Salud y del Ministerio de Salud. El mismo es especialista en mastología, ecografía tocoginecológica, como un ejercicio habitual, y fertilidad, especialista en fertilidad y medicina materno-fetal. Muy buenos días, doctor Lora. ¿Se encuentra usted? Buenos días. Buenos días, estimado y recordado Eric Napuri. Agradecimiento a usted por su trato de frente para invitarme a compartir unos minutos sobre este tema tan sensible como es fertilidad. Como siempre, Eric, un aprecio, un agradecimiento. Lo conozco en sus últimos meses de su profesionalización. Un joven lúcido, hoy seguramente un profesional con un camino promisorio, seguro, y un presente muy bueno. Le agradezco nuevamente y a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Se invita, por favor, a los participantes a completar el formulario que se encuentra en el chat del Zoom y damos inicio a la presentación de un tema que es el doctor Lora, muy importante y trascendente, como es el que sabe sobre la fertilidad. Adelante, doctor. Bueno, es importante empezar con un pequeño concepto de fertilidad. Fertilidad es la posibilidad, la capacidad que tiene, estamos hablando de seres humanos, hay fertilidad también en otros campos de la vida especialmente. Fertilidad es la posibilidad de procrear y dar descendencia o hijos directamente, fertilidad. Y la otra parte, lo sensible de fertilidad,
es la esterilidad. El capítulo siempre estudiar es fertilidad, y cuando nos adentramos en fertilidad, entonces viene el término de esterilidad, que es prácticamente lo contrario. Y al empezar ya les dije, un tema muy sensible, demasiado sensible, y a medida que avanza el tiempo, parecería con tanto desarrollo y lo acelerado que es la medicina en este campo, lastimosamente la estadística va en contra. A medida que pasa el tiempo, la estadística es mayor de las parejas estériles. En ese entender, eh, ¿influye en algo lo que es la raza? Y estaríamos hablando más que de la raza, de posibilidades económicas. A medida que una sociedad es más avanzada, entonces la gente se preocupa muchísimo más por el número de hijos a tener, en los tiempos a tener. Ahora, la raza, hablando qué sé yo, una demostración de cómo es en Norteamérica y en África, no tiene influencia, no tiene influencia. La estadística no marca que mayormente se da en los factores de riesgo y patologías, sí, en la raza negra especialmente, sí es mayor el tema, por ejemplo, de procesos infecciosos mal curados o no curados, incluso que dan cuadros de esterilidad irreversible. En este tema de fertilidad, doctor, influye mucho lo que son los factores sociales y ambientales. En sí, fertilidad o esterilidad, hay un término muy, muy bonito, muy humano, como define algún autor, pero mire usted la definición. Esterilidad se cataloga a la pareja sin hijos. Mire, mire ese término. Exacto. Eh, la confección de una buena historia clínica, de una historia clínica completa, llegar al diagnóstico del porqué de la esterilidad, entonces ahí se entra una serie de factores, tanto en el factor, se llaman factor masculino y femenino. Cada una de estas tiene sus estudios muy diferentes hasta llegar al diagnóstico del porqué de la esterilidad. Y ahí influye, sí, en ambos los factores ambientales, influyen los factores incluso socioeconómicos. Y entonces, para una confección de información, una recopilación de información que realiza mediante historia clínica, ¿cuáles serían los factores resaltantes que debemos tener en consideración para la comprensión de la misma? Eh, para llegar al diagnóstico de esterilidad, la causa de no poder procrear, son tres causas que ahora casi se las redujo cuántos libros escritos que les hacían tan complejos y iban por caminos sesgados. Hoy no, son tres las razones por las que se produce esterilidad. Uno es la maduración o la posibilidad de hacer madurar gametos. Otra, la posibilidad de que estos gametos se junten. Y otra, la posibilidad de que estos gametos fecundados o la fecundación, unión esperma y óvulo, pueda anidar. Con esos tres grandes bloques, uno va desglosando cada uno de ellos. Por ejemplo, decimos maduración de gametos. Ahí está la espermatogénesis y la ovogénesis. La posibilidad de que se junten estos dos gametos, están las vías, tanto en el varón como en la mujer. Y la otra, de una anidación y un crecimiento, está enteramente en la mujer. Es bueno decir y recordar, ¿no?, que el factor femenino es el que mayor incidencia tiene. De 10 parejas estériles, antes era 9, 8 la falla en la mujer. Imagínense, 2 o 1 en el varón. Hoy está 6 y 7 aproximadamente de falla la mujer y 2 a 3 en el varón. Pero hay otra posibilidad, ¿no?, conceptual. Casi todo lo que en patología se da en la mujer para que sea estéril
actualmente es solucionable, es muy posible de ser receptiva a una solución. Lo del varón a veces es mucho más complejo porque las patologías del varón, si es que vienen ya de nacimiento, esas no son arreglables. Por ejemplo, una azoospermia, no tiene arreglo, absolutamente no, por ninguna parte. En este entonces, doctor, para que la persona pueda tener fertilidad adecuada, debería, es que ha tenido infecciones crónicas a nivel de la reproductor o a nivel de infecciones repetidas, primero tendrían que tratarse esas infecciones para poder intentar ver la posibilidad de que la persona pueda entrar en lo que es el proceso de fertilidad. Claro, llama la atención cuando una pareja tiene relaciones periódicas sin ninguna protección o cuidado, 6 meses ya entra el concepto de la posibilidad de esterilidad. Y cuando pasa un año, entonces ahí ya se cataloga como pareja estéril y se tiene que confeccionar la historia para eh, llegar al diagnóstico y decir, este es el momento o la instancia en la que falla, tanto mujer o varón. En este momento, las causas mayores, especialmente cuando son en el camino que recorren los gametos, son procesos infecciosos y muy pocas veces, por ejemplo, traumáticos o ambientales, o de profesión, exposición a rayos, e incluso se da en actividades deportivas de alta competición, tanto en el varón como en la mujer. Ejemplo, algunos tipos de golpes que puedan recibir tanto el varón como la mujer en la realización de ciertas actividades mm, pueden inducir a que haya problemas en la fertilidad. Mire, un solo ejemplo, alta competición en las mujeres en básquet y en voleibol, casi todas ellas hacen retroversión uterina y es una causa de esterilidad no permanente. Y en el varón, igual, por ejemplo, actividades que requieran mucho esfuerzo físico, golpes o la posibilidad de recibir golpes en la parte de los órganos reproductores, el fútbol, el fulbito, y estos deportes que son de lucha cuerpo a cuerpo pueden causar alteraciones a veces irreversibles. Yo he tenido la oportunidad de ver a varios futbolistas que tras haber recibido un golpe directo han sido dañados de por vida porque por ejemplo, un estallido de testículo o una alteración del otro por el mismo golpe, en una sola puede quedar estéril y sin posibilidad de revertir. Los invitamos a los participantes a poder realizar las, las preguntas, las inquietudes que por el chat del que se le hará llegar directamente al ponente. Doctor, entonces, decir que si la pareja, ¿no es cierto?, tiene una vida sexual durante un año o un poco más y no tiene descendencia, es, es un factor que pueda ocurrir a un especialista y ver lo que está pasando con ellos. Claro, toda pareja que en unión, relaciones sexuales periódicas, sin ningún método anticonceptivo, tendría que tener allá a los 3 meses la posibilidad de embarazo. A los 6 meses llama demasiado la atención, ahí es donde ya tiene que consultar con un especialista. El especialista no es que vaya a un ginecólogo, es otra de las salvedades que debemos remarcar. Tiene que ir a un especialista en fertilidad, y si pasa un año ya se cataloga como pareja estéril.
a partir de que se divide factor masculino, factor femenino, se puede hablar de esterilidad primaria, esterilidad secundaria. Normalmente el consultorio de fertilidad es muy diferente a un consultorio de ginecología. Por eso es que algunas señoras, y bueno, esto se da en todas partes, ¿no? Recurren de inmediato a un ginecólogo, a su ginecólogo de confianza. Pero el ginecólogo de confianza, si es que no está capacitado y hace periódicamente esta subespecialidad, que en este momento se considera especialidad, es posible que tengamos incluso una demora en el buen tratamiento. Siempre yo repito el término sensible. Probablemente una de las minusvalías más grandes que siente una pareja es el no poder tener hijos, y cuando esto se da por mucho tiempo y haber girado por muchos consultorios, también viene otro concepto que dice, para tener bebés tienes que ir al lugar adecuado y un poco de suerte. Doctor, una consulta. En esto de la fertilidad, ¿no es cierto? Tiene que ver la cantidad y calidad de lo que son los espermas, por ejemplo. Claro, cuando hacemos la división factor femenino, factor masculino, el especialista ginecólogo capacitado en fertilidad, a donde más puede llegar es a la buena interpretación de un espermograma, un semiograma. Sí, tiene que estar capacitado y muy capacitado, que no es difícil, es tan sencillito como leer un informe y saber en qué laboratorio se hizo. Y a partir de que hay grandes alteraciones, sí, interviene el andrólogo más que el urólogo, el andrólogo, que hace maravillas en este campo, en problemas del factor masculino. El semiograma es la primera o el primer paso para poder catalogar a un varón si es apto o no. Nuevamente, invitamos a los participantes a poder utilizar el chat del Zoom para poder realizar las preguntas, las inquietudes que tengan con respecto a este tema tan importante como es la fertilidad. Doctor, ¿hay algunos factores de peligro, no sé, que puedan darse para estos procesos, no poder ser no poder llegar a la procreación? Hay varios peligros. Mire, lo que puede darse periódicamente, y sí, cuando se diagnostica el problema de la fertilidad, un solo ejemplo, una peritonitis por un apéndice estallado puede dar una alteración irreversible de una pelvis congelada, una pelvis peritonitis, o en el varón utilizar, yo, ropa muy ajustada, algunas actividades periódicas como el ciclismo, ya decía antes, algún trabajo como estar frente a una fotocopiadora 12 horas al día, o no estar protegido en lugares radiantes. Los peligros o las posibilidades de que se cause esterilidad son muchísimos, y hay que valorar paso a paso. Por ejemplo, en la mujer va desde el factor vulvar, vaginal, cervical, uterino, de trompas, y el endocrino, o sea, función de ovarios, de que se dice, ¿no? A la mujer la observación es bastante prolija y más duradera. En el varón es tan sencillito como solo hacer un examen físico, que lo hace el andrólogo y el espermiograma. Pero en la mujer no. Ahí es donde a veces se da 1 año, 2, 3, 4, 5 años sin ningún resultado, ni saber, ni haber diagnosticado bien. El último paso para hacer un diagnóstico es el factor peritoneal. Habitualmente, o ahora, de acuerdo al entrenamiento, esto también se ha reducido a una observación muy sencilla, que es por laparoscopia, ¿no? Pero este es un entrenamiento que tienen actualmente los médicos que hacen fertilidad. Es un entrenamiento con el que hacen casi de todo, casi de todo. Mi entrenamiento es diferente, es más clásico probablemente. Doctor, en el caso de la edad, si la mujer ya tiene
haya pasado, por ejemplo, los 30 años, eh, esto va a llegar a perjudicar la situación de la persona, de lo que es la fertilidad, teniendo en cuenta que el varón es joven. La edad es una marca donde uno puede hacer el cálculo, porque las estadísticas son mundiales, y decir que cada año pasando los 32 años, ¿cuánto reduce la fertilidad? La mujer, esto está en base al cálculo, que es una precisión grande del número de ovocitos con el que nace, o células germinales con el que nace. Entonces, la edad propicia 18 a 28, y a partir de los 32 ya se va perdiendo en un porcentaje grande la posibilidad de fertilidad. Por ejemplo, se habla que a los 35 años una mujer ya perdió el 75% de su vida útil fértil. No así en el varón. El varón, tenemos demasiadas noticias, ¿no es cierto? Que a los 80 años, por ejemplo, hay un doctor muy famoso en la Argentina, a los 86, creo que tiene un bebé de menos de un año. Doctor, dentro de condiciones fisiológicas y patológicas, la anemia, un proceso de anemia crónico, puede ser un motivo para la infertilidad, o de repente puede ser también un motivo el estado ya de embarazo pueda continuar. La anemia, hay que catalogar el origen. El origen de la anemia, bien sabe usted que son muchas razones. Por ejemplo, un renal con una anemia crónica, pero con parámetros tan bajos que no, a veces uno no puede creer cuando ve este laboratorio, y va a influir tanto en el varón como en la mujer, porque la gametogénesis requiere una integridad de la circulación y de la calidad de esta circulación. En el monitoreo de ovulación, por ejemplo, hay un parámetro increíble, es el Doppler de la folicular, de la arteria folicular. Ese Doppler nos puede decir, esta señora debe tener algún defecto, no le llega tanta cantidad o calidad de sangre para que pueda hacer una esteroidogénesis, o sea, hacer madurar un óvulo. Ahora en el varón, con seguridad, sí, con seguridad la anemia es la que nos marca, ¿no? Una oxigenación y una vitalidad del ser humano, Eh, disminuida, obvio. ya nos pregunta, doctor, También vienen algunos medicamentos que uno libremente los toma, pero con tanta libertad y con tanta soltura que uno va a la farmacia y antes teníamos la cimetidina. La cimetidina ha sido retirada porque se ha demostrado que ha causado tanto daño en el sistema reproductor de las parejas, que ha causado esterilidades duraderas, especialmente en el varón. Si los oyentes o los que están en este enlace algún momento revisarían el omeprazol, los graves daños que produce. Estos son reversibles, ojo, pero estábamos hablando hace rato de la edad. El omeprazol en el varón da daño muy directo en la maduración de sus gametos. y en el caso de las personas que utilizan y abusan de lo que son los esteroides, supuestamente para mejorar su estructura, su aspecto físico, fluye directamente en lo que es la fertilidad. Sí, hay muchos tratamientos que se requieren mejorar estos esteroides para una maduración de sus gametos. Pero si estos tendrían normal y los deportistas que toman para mejorar la condición muscular y rendimiento, va a jugar demasiado en contra, va a jugar demasiado en contra esa maduración de gametos en el varón. Va a ser tan o peor como si tomaran tranquilizantes periódicamente o ansiolíticos periódicamente, que es otra de las razones donde se puede ver espermiogramas muy afectados, patológicos, pero estos son reversibles de acuerdo al tiempo en el que han tomado y han estado expuestos. Doctor, en el caso de lo que son las personas que
tienen abortos espontáneos o abortos a repetición y desean volver a poder concebir, va a haber una situación lógica en lo que es la fertilidad, o sea, va a poder volver a conseguir esa persona que ha sufrido de esos procesos de aborto espontáneo. Y los abortos espontáneos de repetición, el aborto iterativo, si es que no se estudia la razón del aborto iterativo, es posible que incluso después de 3 o 4 abortos, donde no hay un estudio bueno, especialmente la parte genética de la pareja, pueda algún ginecólogo, y sin estar lejos de la realidad, decir ya no puedes embarazar porque esa matriz ya no es un terreno para traer un buen producto. He visto yo casos de aborto iterativo con 3 o 4 abortos, la sugerencia mayor, este terreno ya no sirve. Pero en fertilidad, no, ese concepto no se lo maneja. E incluso hace rato hablábamos de la edad. Si uno entra y revisa en internet, la mujer de más años que ha podido tener un bebé, sí, es por medio artificial, pues es una locura, 78 años. Actualmente en Europa, en la forma de vida que llevan, especialmente la gente profesional, la exigencia del trabajo, la posibilidad de tener alguna estabilidad social y económica, hace que se acuerden que la parte más importante de la fertilidad la dejaron atrás. Y cuando requieren o tienen el interés grande, ya tienen más de 40. Estas señoras recurren a la fertilidad asistida y está muy frecuente, está demasiado frecuente, 45 a 55 años, señoras que requieren fertilidad, requieren tener un bebé sin la presencia del varón. Doctor, las personas que han realizado, se han sometido a lo que son las vasectomías reversibles, es lo que nos dicen, pero desean la situación, poder tener familia, va a poder darse caso, o sea, van a poder ser fértiles esas personas que han llegado a tener por un proceso quirúrgico de vasectomía. La vasectomía es una terapia no reversible, igual que la salpingoclasia, pero en la vasectomía, por reproducción asistida, sí, punción testicular, se aspiran unos cuantos espermatozoides maduros y estos son en el laboratorio inyectados al citoplasma de un óvulo y se produce, ¿no?, el embarazo, y esto está bastante frecuente. Incluso hay personas que tienen, sin ser vasectomizados, defectos en los conductos que requieren la eyaculación. Hay la eyaculación retrógrada, por ejemplo, por alguna tumoración o algún defecto en la anatomía. Estos espermas son rescatados y mediante artificios en la reproducción asistida, son personas que sí pueden tener la posibilidad de descendencia. Nuevamente, los invitamos a los participantes a completar el formulario que se encuentra en el chat del Zoom y poder realizar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas ante el mismo medio. En el caso de personas que han sido mellizas, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades puede haber en que una de ellas no sea fértil? El embarazo múltiple es una línea genética. Entonces, la gente que tiene antecedentes, qué sé yo, de la mamá, del papá, de la abuela, la posibilidad de tener un embarazo múltiple se va dando. Pero esto es mucho más ahora que los tratamientos, especialmente con inductores de ovulación o mejoradores en la producción de la espermatogénesis. Más es la mujer la que influye en el embarazo múltiple.
Imagínense literaturas de hace 10, 12 años e incluso recientes embarazos con 6 productos por tratamientos de fertilidad. Hoy está prohibido la fertilidad in vitro eh, hacer más de 2 implantes, e incluso por el bienestar del producto que va a venir de la mamá, el implante tendría que ser uno. Los laboratorios están dando tanta calidad en este campo de la embriología que hasta se puede determinar el sexo, ¿no? Doctor, esto de las personas, esto de las mujeres que están utilizando los métodos anticonceptivos, ya sea el trimestral o el Norplan, que son los subdérmicos, ¿qué tiempo después de utilizar estos medios anticonceptivos van a poder volver a estar en un proceso de ser fértil? Mire, esta es una pregunta muy, muy buena porque la indicación de los golpes de progesterona, como es el Norplan o las inyecciones trimestrales, son prácticamente saturación de una hormona, la progesterona, donde se la anula a la mujer, se hace un ciclo monofásico, se anula el estrógeno, se anula la ovulación. Si leemos bien estos medicamentos, han sido hechos especialmente para una profilaxis de cáncer de endometrio y de cáncer de mama. Pero como el sistema reproductor de la mujer se la anula o se la vuelve prácticamente como si ella tuviera 60 años, pero es reversible de acuerdo al tiempo en los que han sido expuestos. Un Orplan, por lo menos 3 a 6 meses pasa después de haber retirado ese influjo hormonal para que vuelva a la normalidad. Y algunas veces puede ser incluso mayor. Doctor, nos dice en el caso de la presencia de piel congelada, ¿qué posibilidad existe que esta persona pueda llegar a embarazarse, pueda llegar a concebir? La pelvis congelada es prácticamente de los peores casos que uno puede ver, incluso en el campo quirúrgico, cuando abre un abdomen con una pelvis congelada, ni siquiera puede encontrar el útero, menos los ovarios y menos las trompas. Y podría acá venir el concepto de que toda mujer que tiene útero puede tener bebé. Ni siquiera se toma en cuenta la edad, porque si una señora de 50 años, para no decir más edad, que tiene un útero, ese útero con el influjo hormonal externo puede tranquilamente funcionar como si tuviera 30 años o 25 años. La pelvis congelada no sirve siquiera primero para la obtención de los gametos y menos para al crecimiento y expansión de un útero para poder tener un bebé que alcance a una semana 32 o 34. Eh, y en este caso, por ejemplo, las personas tienen tratamientos prolongados con lo que es la levotiroxina o problemas de hipertiroidismo, tiroidismo, llegan a llegan a influenciar lo que es la fecundación. Totalmente, totalmente, totalmente. Mire en ambas partes, pero nos vamos a la mujer. El eje hipotálamo, hipófisis, tiroides y gónadas, ese es el eje o el ciclo neuroendocrino para hablar de integridad hormonal en la maduración de gametos, en la ovulación. Una de esas estaciones falla y la tiroides periódicamente, entonces va a haber infertilidad. Esto es solucionable. En este caso será el descontinuar por un tiempo la medicación para que pueda continuar, que es un caso. Todas las personas que tienen hipotiroidismo y están en tratamiento y se embarazan, al contrario, deben mantener la medicación de reposición de hormona tiroidea, porque el embarazo ya condiciona hipotiroidismo, naturalmente ya condiciona hipotiroidismo el embarazo.
Y si aparte de eso tiene hipotiroidismo, más el embarazo, la posibilidad de hacer un aborto es grande. O que venga un producto que tenga todas las secuelas que ya conocemos de los casos de hipotiroidismo y que son a veces severas. Doctor, en el caso de pacientes que reciben tratamiento ya sea por ansiedad, por depresión o por bipolaridad, para que puedan concebir, tienen que dejar por un tiempo, o sea, el producto sea un producto sin ninguna alteración, ¿tendría que dejar de consumir por algún tiempo esa medicación? Eh, sí, seguramente que las consultas por esterilidad de la gente que toma ansiolíticos, antidepresivos y todos estos medicamentos psicotrópicos, sí tiene que, porque va a tener alteración seguro en la ovulación y también en la espermatogénesis. Para una producción de buenos gametos tiene que estar alejado por lo menos 6 meses y esos 6 meses hacer un buen tratamiento con ácido fólico. Eh, en la dieta normal, en la dieta normal de la mujer, para poder coadyuvar, para poder llevar adelante un proceso de fertilidad adecuado, eh, está el que se acompañe en la alimentación lo que es el ácido fólico. El ácido fólico en sí, el sistema reproductor femenino requiere, también el masculino, el ácido fólico, para que vengan bebés inteligentes. Ese es el concepto del ácido fólico cuando empieza a tomar. Normalmente si se toma externamente por medicación, 6 meses antes de buscar concepción y un mes después, pero se puede tomar hasta 3 meses después. Si hubiera muchos factores de riesgo como los que estábamos hablando anteriormente, podríamos dar quizás un tiempo un poquito más prolongado. El ácido fólico en la dieta sí es fundamental. Todo lo que se pueda hacer en dieta para mejorar el funcionamiento del sistema reproductor, tanto masculino como femenino, es importante. El ácido fólico está entre ellos. La vitamina A, la E. Doctor, hay algunos mitos con respecto a lo que es la fertilidad. Por ejemplo, el que la mujer debe abstenerse de relaciones por un tiempo para que pueda tener un producto de mejor calidad. ¿Es algo real? No la mujer, el varón. Eh, el, la espermatogénesis para dar espermatozoides maduros fuertes tiene que pasar 3 a 5 días de abstención. Relaciones periódicas son espermatozoides muy jóvenes y estos pueden dar una concepción que no va a ser con lo que se requiere un espermatozoide fuerte. Algunas veces las relaciones periódicas también son causa de esterilidad. Le llama la atención a una pareja teniendo relaciones periódicas, muy periódicas, que a los 3 meses, 4, 5, 6 no hay. A veces es suficiente decir, este es tu día de ovulación y por favor 5 días antes de este día del coito fecundante, no tener relaciones es que mejore la espermatogénesis y la emisión en la eyaculación de espermas maduros va a dar mejor posibilidad de bebés más sanos. Doctor, en todo esto, entonces existen algunos fármacos o algunas drogas legales, que son los medicamentos, que cuando uno está consumiendo, ya sea por prescripción, alguno de ellos llega a afectar lo que es el proceso de reproducción. Sí, son muchos, son muchísimos los medicamentos que son legales, están dentro de un vademecum, están dados para ciertas patologías que van a afectar en el proceso de la maduración de los gametos, ovogénesis y espermatogénesis.
Y esto todavía es mucho, mucho más importante y ya se cataloga por categorías cuando una mujer es gestante. Los medicamentos se catalogan por categoría A, B, C, D y X, ¿no es cierto? Pero ya en gestante. Pero antes también hay medicamentos que causan alteraciones en la gametogénesis. Y no solo medicamentos, sino también podría ser la exposición continua a lo que son las radiaciones. Quiere decir que se exponga continuamente, ya sea a rayos X o a evaluaciones por tomografía axial computarizada. Claro, las personas que trabajan en lugares que no están autorizados o que no han tomado las previsiones para tener una protección de en los varones de los testículos y en las mujeres de vientre bajo o pelvis, sí, van a tener alteraciones. A veces estas alteraciones eh, se las percibe cuando ya ha habido la gestación y hay una serie musculoesqueléticas, incluso neurológicas, que se dan y si se revisa la historia clínica, podemos colegir que el varón es dueño de una tienda de fotocopiadoras para, mire, algo sencillo, para no hablar de rayos, exposición radiantes. Ya. Doctor, y dentro de lo que son medicamentos, por ejemplo, el uso ya crónico, ya sea por procesos de ovarios poliquísticos o por la misma enfermedad de diabetes mellitus que utilizan la meformina. Esta meformina va a ayudar a aumentar o a disminuir lo que es la fertilidad. Y el ovario poliquístico a veces es una expresión de gran fertilidad. Ovario poliquístico es una expresión de gran fertilidad. Folículos o quistecitos tan pequeños que no pasan de los 6 u 8 milímetros pueden dar alguna alteración, pero no es tan real esto. Pero el síndrome de ovario poliquístico, la metformina es un pilar fundamental, fundamental en la medicación para crear ovulación, porque el síndrome de ovario poliquístico, pilares, esterilidad, obesidad, hipertensión y diabetes o prediabetes. La metformina actúa en el mal metabolismo de los azúcares, ¿no? Que crean también problemas ováricos. La metformina es un medicamento sensacional en este campo. Para lo que es la mejora de la fertilidad en la mujer. Sí, cuando hay síndrome de ovario poliquístico e incluso en ovario poliquístico, en mujer que tiene algunos kilos de más, es muy bueno, muy bueno. Y no tiene contraindicación, no da graves problemas de hipoglicemia. Doctor, y en el caso de lo que son los embarazos dirigidos, cuál es el proceso, cuáles son las pautas que se tienen que tener? El, el embarazo dirigido, más diríamos, programar un embarazo. Si una pareja quiere un bebé que nazca en septiembre o quiere que nazca en diciembre o que se aproxime a algún cumpleaños, entonces se hace un monitoreo de ovulación y se busca el coito fecundante, siempre pensando que ambos factores, masculino y femenino, son sanos. Se puede buscar fechas de nacimiento. Y si fuera incluso por cesárea programada, esta es mucho más precisa. Estamos hablando de un día. Yo quiero que nazca el 21 de septiembre. Entonces la concepción se dará en los meses que corresponde para el nacimiento en septiembre. Y si se va a ir a una cesárea programada, entonces se puede perfectamente lograr en el día que piden, que es parte también del ejercicio diario de fertilidad. Hay mitos también en los cuales dicen que influye mucho lo que es la posición lunar. Eh,
En los partos. Solo en los En los partos. partos, claro, en los partos, porque esto tiene que ver con influjos, se llama, no es el término atmosférico, pero existe en las maternidades, hay cambio de luna, alistate que van a venir todos los partos, dicen, ¿no es cierto? Hay un influjo cósmico y que tiene su verdad. Nuevamente los Pero no hay una invitamos a... demostración, no hay una demostración científica que diga, hay algunas aproximaciones del por qué casi todos los bebés nacen entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y algo de esto ocurre en el cambio lunar. Nuevamente los invitamos a completar el formulario y poder realizar las inquietudes, las dudas, las preguntas que tengan mediante el chat del Zoom. Doctor, en el caso de la determinación del sexo en el producto, ¿hay alguna forma, hay algún tratamiento para poder realizarlo? Y genéticamente la difusión de los genes sexuales, los dos genes que da la mujer, son para femenino, XX. El varón es XY. Entonces, si nosotros realizamos las combinaciones, vamos a saber que 75% de la posibilidad de que nazca un bebé va a ser para femenino. O sea, de 4 nacimientos tendría que nacer 3 sexo femenino y un sexo masculino. Entonces, se da en algunas familias el buscar el bebé varón. Y hoy existen en los centros de fertilidad actividades que tienen un sustento técnico muy valedero para buscar el bebé varón. Esto es bonito y es sencillo, y la posibilidad de las estadísticas también demuestran que sí es posible, pero ese es el término exacto, es una posibilidad. Acá en Sucre, ¿no? Yo realizo, eso es un monitoreo constante cada 2 horas de la ovulación a partir de que el folículo está en 19 milímetros, cada 2 horas. Cuando desaparece el folículo, estalló, entonces dio la ovulación, la relación inmediata sexual condiciona que los primeros espermas que lleguen van a ser los chiquitos, los pequeñitos que tienen carga masculina. Y los habituales, los fuertes, los grandes, son con carga femenina. El varón es el que decide el sexo. Es una literatura Sí. muy, muy buena, es una lectura muy agradable esa. En este caso, entonces, lo que tiene que realizarse es un adecuado seguimiento en el proceso de la Ovulación gametogénesis, de la ovulación para poder tener como producto final a un varón. a un varón. Sí, mm, es casi una lógica, ¿no? Si decimos que los espermas más chiquitos tienen la carga masculina, eh, estos llegan mucho, mucho antes al lugar de la trompa distal, donde se acomoda el óvulo. Inmediatamente a la ovulación, los que primeros van a llegar son estos espermas chiquitos más veloces, entonces la posibilidad de la fecundación con este esperma da para que sea varón. Y la relación periódica es la que a veces se da, y por eso es que el nacimiento en todas las sociedades, especialmente a nivel del mar, donde a veces incluso esta estadística de 10 nacimientos, 7 a 8 son femeninos. Esto también tiene que ver, ¿no?, con la altura, pero no es así en los lugares muy altos, donde es 1 y 1. Doctor, en el caso de que haya parejas que solamente tienen descendencia, o sea, tienen sus hijos varones o hijos netamente mujeres, ¿cuál es el factor predisponente para eso? La genética, son familias.
Son familias, cuando uno hace la historia clínica, dice, ¿cuántos hermanos? Todos varones. De la señora, ¿cuántos hermanos? 5 hermanos y una sola mujer. Entonces la posibilidad es grande de que esa genética esté dispuesta a que las posibilidades de descendencia también sean varones, o al contrario, mujeres. Por eso es que se ha buscado esta posibilidad de que si el nacimiento es mayor de mujeres, que en este momento es 6-7 contra 4-3 de varones, equilibrar esto con estas actividades que se hacen en los centros de fertilidad. La estadística que deben tener especialmente los precursores de estos son los españoles, y que han preconizado demasiado el seguimiento de ovulación cada 2 horas para ver, y creo que sus resultados son buenos en la búsqueda de un producto varón o masculino. Los antecedentes familiares tienen que ver mucho con lo que son los embarazos gemelares, doctor. El embarazo gemelar natural sigue una línea genética natural, pero el embarazo múltiple en personas que no han podido concebir, a veces por pequeñas fallas hormonales, especialmente en la mujer, entonces se da medicaciones que sobreactúan en la ovulación. Entonces en vez de que vaya a madurar un óvulo, maduran 2 o 3, y la posibilidad de tener 2 o 3 productos también es muchísima. Y esto es muy frecuente desde que ha aparecido el famoso clomifeno, que ha ayudado tanto, pero se lo ha maltratado demasiado. Y para que el producto pueda continuar, porque sabemos que muchas veces uno de los productos en los embarazos gemelares tiene mayor tamaño que el otro o mayor peso que el otro, ¿y qué es lo que se podría hacer? Habitualmente el score, el estándar de los pesos tiene que ser con poca varianza, muy poca varianza. Pero si estamos hablando de gran varianza, estamos hablando de una transfusión feto-fetal, estamos hablando de un problema vascular. El uno recibe demasiado y el otro casi nada. La transfusión feto-fetal. Y esto me agrada, porque son los del Perú, de la Maternidad Central de Lima, los que sí han hecho los primeros tratamientos en base a láser, ocluyendo los vasos que están por demás, llegándole al uno y mejorando la circulación del que recibía menos. No tiene que haber gran varianza. Si es que hay gran Doctor, varianza, hay un defecto de transfusión feto-fetal. El uno se va a morir, el que recibe mucho, y el que recibe poco tiene más posibilidades de sobrevivir. doctor, en el caso de personas que han sido sometidas a cesáreas, ¿qué posibilidad hay de que los próximos productos que tengan puedan ser productos por parto natural? La cesárea, por una indicación lógica, por una indicación precisa, es una terapéutica demasiado valedera. Una cesárea bien hecha, más que una cesárea bien hecha, bien indicada, dependiendo de la edad. Si fuera una paciente joven de 22 años, de 24, 25 años, dejar pasar 2 años y ese útero está en condiciones perfectas de poder lograr un embarazo y también un parto vía baja. Condiciona demasiado la edad. Si es una cesárea, una primera cesárea a los 34 años, casi obliga a ir a otra cesárea. En lo que es la misma edad, entonces, una persona de 40, 45 años que aún esté con el proceso, con las menstruaciones activas, tiene la posibilidad aún de poder procrear, pero tendría algo de peligro ese tipo de embarazos. Conceptualmente antes se decía que todas las señoras mayores van a traer
bebés con alteraciones. En fertilidad no, es tan estudiado todo, hasta la parte genética, que se dice, los bebés te mandan Dios, entonces acepta lo que tienes porque no tienes nada, ¿no es cierto? Eh, el- Toda mujer que tiene muchos hijos, por cada embarazo, todo lo que tiene que ver con la reproducción es como un trato festivo, especialmente para los ovarios. Estos descansan hasta 2 años. Si una señora tiene 10 hijos, es posible que a los 48 o 50 años siga teniendo hijos, porque va a tener gametos todavía útiles, muy útiles. Imagínense 10 hijos. Son 20 años que durmió ese ovario. Pero una señora que nunca ha tenido hijos, a los 40, esos ovarios ya no son útiles ni sirven ni siquiera para el in vitro. O sea, hay ciertas características dentro de lo que es la fisiología de la persona que va a conllevar a lo que es la reproducción in vitro. Sí, hay escuelas, especialmente las que tienen demasiado apego a la estadística, que no aceptan señoras arriba de 35 años para la aspiración de sus óvulos, porque estos ya no son buenos. Y menos de 40, la posibilidad de falla va a ser grande. Ahí está la donación de óvulos que perfectamente va, e incluso tienen óvulos congelados, tienen embriones congelados. El campo de la fertilidad asistida es demasiado, demasiado grande, y el avance ha sido vertiginoso. Doctor, Y se podría dar el caso en que ecográficamente a una persona le digan que tiene un embarazo gemelar, ¿no? Esto aproximadamente a las 9, 10 semanas, ya, pero al llegar a las 16 semanas le dicen que el feto es único. no, eh, la ecografía nos ha acercado demasiado. Había antes patologías donde decían que patología de difícil diagnóstico. Un ejemplo, el embarazo ectópico. Yo tenía tanta práctica que decía, yo apenas toco una barriga, hago un examen ginecológico y puedo decir es ectópico. Lo que algún autor español dijo, el buen ginecólogo tiene en sus dedos el ojo, o sus dedos tienen ojos. Actualmente no, actualmente los ojos de nosotros están en el lugar que tienen que estar, y la ecografía nos indica todo, nos indica todo. Hay aparatos de tan alta gama que al primer día de falta de periodo, si una persona menstrua el primero y al otro primero, ya podemos saber que está embarazada, y si hay 2 sacos, podemos saber si estos están bien implantados, y se sigue después la evolución, aparición del saco vitelino, botón embrionario, actividad cardíaca. Pero esas son fallas que se pueden dar, y seguro que también me debió ocurrir con aparatos que antes utilizábamos, que apenas si nos ayudaban. Hoy casi todo vemos como si lo estaríamos haciendo en vivo. La ecografía pero sí nos ha abierto los ojos terriblemente, nos ha acercado a la realidad en ginecología y en obstetricia, donde podemos saber de pequeños detalles, tan pequeños detalles, que uno se asombra al hacer la práctica en medicina materno-fetal, donde puede incluso uno predecir una alteración mínima del corazón. Entonces habla con un doctor cardiólogo fetal, y este opera en la barriga del bebé. También otra vez menciona la maternidad Lima, que hacen trabajos extraordinarios en medicina fetal quirúrgica. Doctor, nos preguntan cuál es el tipo de preparación para poder realizar un embarazo in vitro y si en Sucre se está llegando a realizar. Mire, en Sucre no. Yo tengo probablemente el mayor centro de fertilidad de baja complejidad, o sea, vamos hasta la inseminación. Para hacer in vitro se tiene que tener el laboratorio bien montado y un equipo. Ahí probablemente la estrella es el embriólogo, el que hace los embriones, es laboratorio. No, en Sucre no se está haciendo. Hay centros muy buenos en La Paz,
en Santa Cruz, en Cochabamba. Centros muy buenos y hay centros muy, muy pequeños también en estas ciudades que no te dan ninguna garantía, que yo puedo hacer en la clínica un pequeño gabinete para hacer in vitro, no es lo que se debe hacer. En Sucre no se hace, pero la preparación, más que la preparación, es el diagnóstico. Después es un laboratorio y 2 o 3 profesionales que colaboren al ginecólogo, que también son Bueno, ginecólogos. bueno, doctor Lora, agradecerle por haber aceptado la invitación a esta presentación de un tema tan importante y tan trascendental que muchas veces relegamos por no tener el conocimiento suficiente del tema. Eh, Tenemos presente a nuestra directora ejecutiva de Infosalud, a la licenciada Edith Pariona, quien nos va a dar algunas palabras para el cierre de esta presentación. Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Un gusto saludarle en esta tarde del día de hoy. Y bueno, quiero ante todo saludar a todos los participantes que el día de hoy con sumo esmero y con ese tino de poder fortalecer sus capacidades se han podido conectar, y también agradecer a nuestro ponente, que lo he estado escuchando atentamente, al doctor Eduardo Lora Velázquez, ginecobstetra de la IPRE Sucre Bolivia, de la red de salud Abancay. Bueno, solamente mis felicitaciones nuevamente a la región Apurímac, Direza Red, por este impulso que ustedes están realizando y contribuyendo de esta manera a nuestros profesionales de la salud, quien día a día están capacitando y fortaleciendo sus capacidades, ya que con la pandemia pues hemos realizado y hemos potenciado esta eje de la telesalud, que es la telecapacitación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero dar las gracias a todos los participantes que se sigan sumando más, porque estas actividades definitivamente es muy importante, porque a partir de ello nosotros aprendemos, y también agradecer a los ponentes que se toman su tiempo, realizan su presentación para que nos puedan brindar en este espacio muy importante el fortalecimiento de las capacidades. Esta capacitación el día de hoy ha sido en tiempo real, en vivo, ¿no? De todas maneras, esta capacitación o telecapacitación también se encuentra en el YouTube, para que si en ese caso muchos profesionales no han tenido la oportunidad de conectarse el día de hoy en tiempo real, puedan hacerlo también otros días, ¿no? Que puedan ellos ingresar. Desde el Ministerio de Salud felicitamos bastante a la red Abancay y queremos seguir impulsando este servicio más de la telesalud, que es la telecapacitación. Y no solamente en telecapacitación, también en la tele-IEC. Muchísimas gracias a todos los participantes y también al doctor ponente, quien ha sido muy majestuosa su presentación, y esperamos que nos sigan apoyando, por favor, en este nuevo eje, porque definitivamente es muy importante y el recurso humano lo necesita. Y no solamente a nivel de su región, esperamos que también sean capacitaciones a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Lora, por esta presentación, y también a todos los participantes que se encuentran el día de hoy, y al doctor Eric Naupauri, quien siempre está dinamizando este servicio de la telesalud en su región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Edith. Y una vez más agradecerle al doctor Eduardo Lora por haber aceptado la invitación para exponer este tema, y estoy seguro que vamos a tener otros temas más para poder presentarlo y hacerlo extensivo a los profesionales de salud desde el Perú, con la ayuda de un profesional experto, ¿no? Que con la expertise y el manejo de los test de ginecobstetricia y de fertilidad. Muchas gracias, licenciada Edith. A usted, Eric,
me aprecio el recuerdo por el paso que tuvo acá en la Universidad San Francisco Javier, la Facultad de Medicina. Cuando guste, en el campo de gineco y obstetricia en general, y en particular fertilidad y medicina materno-fetal, a la orden. Hasta siempre. Y muchas gracias nuevamente, licenciada Edith, distinguido Eric. Mi aprecio. Hasta siempre. Un saludo fraterno, doctor, desde el Perú, y esperamos poder volvernos a conectar en breve tiempo con nuevos temas con respecto a lo que es la ginecobstetricia y lo que es la fertilidad, que son temas trascendentales y muy importantes. Muy buenas tardes con todos ustedes, muy buenas tardes, licenciada Edith. Nos estamos despidiendo desde Apurímac. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta siempre, hasta siempre. ¿Te cortas?